Shalom amados, Dios les bendiga. Yo soy Manuela y hoy vamos a hablar de la aliyah 4, que está en la parasha 42 y 43, que son Matot, tribus y Masei, viajes. Bueno, ¿qué podemos ver en esta aliyah? La aliyah empieza con Moshe, diciéndoles a las tribus de Gad y Reubén que si van a la guerra y sus soldados cruzan el Jardín para conquistar la tierra prometida y una vez esté conquistada, podrán quedarse en Gilead y poseerla. Pero si no hacen esto, entonces habrán pecado contra Adonai, y el pecado los perseguirá. Y así hicieron la tribu de Reuben y Gad. Los pequeños, esposas y rebaños se quedaron en Gilead, pero todo hombre capaz y armado para ir a la guerra lo hará. Pues fue. Así Moshe les dio órdenes referentes a Eleazar y a Yehoshua y a los jefes de los clanes de las tribus, que si los hijos de Gad y Reubén cruzan el Jardín y la tierra es conquistada, entonces se les dará a ellos la tierra de Gilead para poseer. Pero si ellos no cruzan armados para hacer guerra delante de Adonai, entonces sus ganados, posesiones y esposas pasarán y heredarán la tierra de Canaán. Así la tribu de Gad y de Reubén se comprometieron, y así Moshe les dio a los hijos de Gad, de Reubén y de media tribu de Menashe el reino de Sihón y el reino de Og, el país y sus fronteras junto con los pueblos alrededor. Luego dice dónde edificó cada quien Gad, Reubén y ¿cómo era? Bueno, entonces dice cada uno pues dónde edificaron, dónde edificó Gad, Reubén y el hijo de Menashe. Gracias. Que fueron en Gilead y allá poseyeron a los Emorí. Por ejemplo, Menashe poseyeron a los Emorí. Bueno, aquí termina la parasha 42, Matot, tribus, y empieza la 43, Masei, que es viajes. Esta parasha empieza haciendo un resumen del recorrido del pueblo de Israel, cómo Moshe escribió cada una de las etapas del viaje por orden de Adonai. Empieza contando desde la salida de Mizrayim, Egipto, en el primer mes, en la mañana después de Pesach, y los acontecimientos específicos en cada lugar, así como la muerte de Aarón, hasta que llegaron a las llanuras de Moab junto al río de Jerijo. Entonces, ¿qué podemos ver en esta aliyah? Esta aliyah primero empieza contando sobre las tribus de Gad, Reubén y media tribu de Menashe. Para hacer un breve contexto, estas tribus tenían mucho ganado y en Gilead había bastante para que pudieran habitar. Así que le piden a Moshe pues quedarse en Gilead y al final Moshe les dice que sí, pero con una condición, que igual irían a la guerra para conquistar Canaán y si no lo hacían no podrían habitar en Gilead y vivirían en Canaán junto al resto de las tribus. ¿Qué podemos observar aquí? Podemos preguntarnos, ¿y por qué razón, luego de tantos años en espera de la tierra prometida, estas dos tribus y media de Manashe, ya no quieren la tierra prometida? Y podemos decir, no están valiendo lo que Adonai ofrece. O sea, de cierta forma, es como si estuvieran rechazando la bendición de Adonai. Y podemos decir que eso no es así. Aunque si se lee a simple vista, puede parecer que sí. Podemos verlo de esta forma. O sea, las tribus dieron como una explicación sobre sus intenciones. Y ahí lo dice, pues unas cuantas versículos más atrás. Dice sus intenciones y se las dicen a Moshe. Entonces ellos no se estaban alejando, o sea, no estaban rechazando la bendición que Adonai les dio. De hecho, ellos tenían una parte de Canaán para ellos, o sea, que era de ellos. Y estas dos tribus de media lo que pensaron fue, Adonai no solo dio Canaán, también cuando el reino de Sihón y Og fueron derrotados, también se convirtió en parte de la bendición de Adonai. O el hecho de que Adonai les haya ayudado para derrotar esas tierras solo es porque, no, porque así fue. No, esas tierras también se convirtieron en posesión de Israel, así que las tribus querían vivir allá, porque pues veían que porque era como más para sus necesidades, era bueno, ¿cierto? Y porque podían aprovechar esas tierras que Adonai ya les había dado, o sea, que ya de por sí eran de ellos. Y también podemos ver algo importante, la lealtad, el compromiso y el cumplimiento de palabra. A pesar de que ellos no iban a vivir directamente en Canaán, se tenía el compromiso de obtener la tierra prometida, estar en la guerra con sus hermanos y que también era de ellos, pues de todas formas.
Y algo que también podemos ver de Moshe, aunque no lo dice directamente, pero que si lo analizamos lo podemos observar, es que Moshe también se estaba asegurando de que Gad, Reuben y la media tribu de Menashe no fueran a tomar, o sea, no fueran a formar otra nación. Se aseguraba de que no hubiera una guerra después. ¿Por qué? Porque lo que te duele, lo que se sufre, lo que no se daña, se cuida, porque costó. Entonces Moshe se estaba asegurando que las tribus no se fueran a desunir, sino que expandieran el territorio. Un ejemplo sencillo para que se pueda entender. Si una familia grande construye todos en un mismo terreno, pero hay una sola familia que prefiere construir en el terreno de al lado, esa familia no se desune. Uno que dice, ay, qué chévere, pues que súper, hay más espacio para toda la familia. Así mismo pasa aquí. Bueno, luego se pasa a la parasha 43, más de ahí, viajes. Y eso es exactamente pues lo que se cuenta, el viaje del pueblo de Israel y por qué es importante tener registrado todo el viaje de Israel, o sea, eso que nos enseña. Bueno, primero, la palabra Adonai no solo son relatos que tenemos que sacarle un significado profundo. Sí, todo lo que Adonai dice tiene un significado, pero pues igual Adonai, o sea, la palabra de Adonai es un libro, es como si fuera una bitácora de viaje, la historia de nuestro pueblo. Así como todos los países tienen su historia de surgimiento, de sus luchas, de sus desafíos y de sus victorias, asimismo es la palabra. Es la historia de nuestro pueblo, desde muchos, muchos años hasta lo que es ahora y hasta lo que vendrá. Pero si le buscamos un significado, es hacernos reflexionar. Muchas veces esperamos que la promesa de Adonai con nosotros esté a la vuelta de la esquina. Y eso no siempre pasará. Adonai tiene promesas con nosotros. Él puede tener un momento estipulado para cumplir esa promesa, pero también depende de nosotros, de nuestro compromiso, de nuestra muná, nuestra fe y de las decisiones que vamos tomando. Y todo eso nos relata el resumen de todo lo que el pueblo de Israel tuvo que pasar, aprender, reaprender y esperar para obtener lo que Adonai ya tenía planeado. Bueno, ahora vamos a leer en 1 Corintios, Corintia Aleph 10:31, que dice, bueno, cualquier cosa que hagan, ya sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo como para la gloria de Yohibahé, como dar la gloria a Yohibahé. Para tener contexto de Corintia, nos habla de que Shaul le estaba diciendo al pueblo que la Torá y lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto son eventos históricos para prevenir, pues volver a cometer los mismos errores. Asimismo, como advierte de huir de la idolatría y pues toda tentación son cosas que podemos soportar y que Adonai nos ofrece esa vía de escape. O sea, las tentaciones son para que las derrotemos, las afrontemos y las derrotemos. Y Adonai nos ayuda. Por ejemplo, también dice de no comer la bendición y de la maldición. O sea, no comer las dos cosas. Y aquí es donde nos dicen ustedes, todo es permitido, quizás, pero no todo es beneficioso. Todo es permitido, quizás, pero no todo es edificante. Y nos llama a tener conciencia de lo que puede ser permitido, pero que puede dañar, lo que puede ser permitido, pero no edifica, y lo que puede ser permitido, pero se vuelve piedra de tropiezo. Por eso nos dice que cualquier cosa que se haga, ya sea comer o beber, que es algo cotidiano, se haga pensando que es por y para Adonai, para exaltar su nombre, para hacer bendición. No solo lo espiritual corrompe, en lo más básico es en lo que se puede generar un cambio profundo, ya sea bueno o malo. Por eso todo debe ser pensado para darle honra a Adonai. Y no solo internamente nosotros le damos honra a nosotros mismos, también le damos honra mostrando en lo básico a los demás, que Adonai pues sí está en nuestro interior. Ahora, ¿qué similitudes podemos ver en esta Aliyah y en Corintia? Y como vemos a Yeshua. En la Aliyah nos habla de un recuento de lo que pasó el pueblo de Israel. Nos dicen no muy textualmente, pues exactamente todo de lo que pasó, pero solo el hecho de recordar puntos y lugares nos hace recordar el resto, los acontecimientos, como el pueblo tenía la bendición y los milagros de Adonai frente a sus ojos, pero también cómo se pudieron corromper desde el interior, desde pensamientos diferentes, acciones diferentes, que al final no terminaron adorando a Adonai, sino juzgando todo comportamiento.
Y eso nos dice en Corintia. Aquí nos habla de que no podemos caer en idolatría. No podemos estar con una mano comiendo bendición y con la otra maldición. También que el pueblo de Israel, entre ellos mismos, pudieron ser piedras de tropiezo para otros, olvidando dar honra a Adonai, y por medio de sus acciones terminaron pues deshonrándolo. Y por último, como vemos a Yeshua en esta ley ya. Esa ley ya, como siempre digo, es un camino directo. No, esa ley ya no. Yeshua, como yo siempre digo, es un camino directo a esa conexión con Adonai. Yeshua vino a recalcar que sea lo que sea que hagamos, debe ser por y para Adonai. Y también Yeshua es nuestra unión. No todos podemos estar en un mismo lugar, en un mismo país, en un mismo continente y pues no, o sea, no podemos estar como todos unidos en una sola congregación, pero nos une el sentimiento, o sea, la emuná. Por ejemplo, así como Gad, Reuben y Menashe. Ellos no estaban lejos del pueblo, ellos eran parte del pueblo. A pesar de no estar exactamente en el mismo lugar, en el mismo punto, expandieron. Se quedaron en una parte donde Adonai también los bendijo. Y así es en cada uno de nosotros. Podemos no estar en el mismo lugar, pero por el momento estamos donde Adonai nos está bendiciendo, donde Yeshua nos habla y eso nos hace más o menos, ¿qué? Eso nos hace más pueblo. O sea, eso no nos hace menos o más pueblo, sino que eso nos hace más pueblo. Porque a pesar de que no estamos en el mismo punto todos juntos, eso significa que es muy bueno, porque en cada país hay algo, hay alguienes, nosotros, quienes podemos estar presente y podemos traer la presencia de Yeshua a ese lugar. Bueno, más, esa ha sido la enseñanza del día de hoy. Adonai les bendiga. Vamos a hacer una corta oración. Padre Celestial, gracias Señor por el día de hoy. Gracias Señor por esta enseñanza. Gracias Señor porque nos puedes hacer entender muchas cosas. Y te pedimos por favor Señor que esta lilla pueda quedar en el corazón de mis amados para que puedan saber como en la lilla por parte de Reuben, Gad y la media tribu de Menashe, que muchas veces los planes cambian, pero eso no significa que tenemos que dejar al lado nuestras raíces, no, sino que podemos expandirnos. O sea, cuando nos alejamos, digamos, de la familia, pues obviamente nos vamos a alejar emocionalmente y solamente nos alejamos físicamente. Y pues si queremos, ni siquiera puede ser físicamente. Entonces te pedimos por favor, Señor, que también aprendamos a ser así con nuestros hermanos en la Muná, porque a pesar de que no todos están cerca, los podemos sentir cerca y para nosotros, pues podemos tratar de que no se sienta esa lejanía, sino que se sienta como que todos estamos unidos desde diferentes partes. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza. Te pedimos, por favor, Señor, que seamos conscientes de lo que hacemos, Señor, que no seamos una piedra de tropiezo, que sepamos qué es lo que está permitido, pero qué cosas pueden dañar a otras personas, qué cosas nos pueden dañar a nosotros mismos. Y gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias por mis amados que están escuchando esta enseñanza. Amén les bendiga. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Shalom, amados, amén les bendiga.